Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 estamos nosotros. Y hoy queremos subrayar principalmente los versículos 44 y 45. Aquí como ese tema principal es que en el siguiente día de reposo la envidia provoca oposición. Hay que ver. La envidia provoca oposición. Opea la hombre useañan de Ejina, opea la hiseañan de hoy este capítulo 13 en estos versículos. Casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Para escuchar la palabra de Dios. En el versículo 42. Si ustedes quieren pueden ir a leer, a estudiar en nuestro curso bíblico del día anterior, ¿verdad? En que los mismos judíos y los mismos paganos piden a Pablo, a Bernabé, que vuelvan de nuevo. Nosotros estábamos concluyendo en ese versículo 41 el discurso de Pablo. Pablo termina su discurso y entonces aquí nos encontramos directamente entonces con Pablo, ¿verdad? Y Bernabé que le piden y le dicen, vengan, retomen el mismo tema el sábado siguiente. Bueno, ustedes venían de Yahuapá, entonces y por ahí que sí que ellos estaban atentos, tanto los judíos por una parte, porque les responde a todo lo que ellos estaban esperando, pero por otra parte también aquí nosotros estamos entendiendo muy bien, ¿verdad? Que es tan lindo y que es esencial y fundamental, ¿verdad? Que ellos entienden, los paganos, que aquí verdaderamente se encuentra lo esencial y lo fundamental para creer en Dios, porque hay una historia de salvación. Nosotros decíamos en aquel curso anterior que hay una lógica. Operar con la era hoy la historia de la salvación. Eso es lo que le llamamos la revelación. Quitar el velo, revelarse, mostrarse, darse a conocer. Aopea he enseñan de guaná que Dios que se va mostrando, upea enseñan de pusino y nada ese upea enseñan ba esa papeñan de yara, o veruñan de pepe aguapu, o veruñan de pete coe puahu, o veruñan de peñan de mopu acaneña, o veruñan de lleva peñan de mopu arorega. Eso es lo importante, la vida de acuerdo a lo que el Señor entonces nos va ofreciendo. Y bueno, casi toda la ciudad, entonces ahora estamos en el versículo 44-45, se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Porque ellos estaban entusiasmados. Entonces ya apaguen ya hindú.
al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Y con envidia contradecían las palabras de Pablo. Eso nomás lo que hoy nosotros queremos mirar un poco, pero esto de que al día siguiente, al día de reposo, junto a casi toda la ciudad al oír la palabra de Dios, ya es demasiado importante. Porque transmitir el Evangelio, transmitir la palabra de Dios, upeaco, da el ahí fácil página, upeaco así, upea ñande jay cuana jay pape ñambo hasahan muave ñande yara ñe jay cualcahan muave ñande yara ñe ñande catote ñañe monbareste manteana pero upeana ñamo ingia pe ñande apitu ume ñaña mindu upona ese apecha ñambo hasa jay pape ñande yara ñe. Esta es la gracia, ¿verdad?, del Señor, y esto es lo que el Señor nos hace conocer, ¿verdad? Y entonces miren cómo comienza este versículo 44. Casi toda la ciudad. Casi toda la ciudad. Nosotros aquí podemos hablar de tantas cosas, podemos hablar de comunicación, ¿verdad? Quiere decir que Pablo, quiere decir que Bernabé, a pesar de que después en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, Pablo después habla, dice que él no es que sabe hablar mucho, no se la señal y catupe belleta, la señal ¿verdad? La noticia del Señor. Pero les agradezco igualmente a que me escuchen, ¿verdad? Que por lo menos escuchen el Evangelio. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Como siempre, nos entusiasma, nos anima, nos da la fuerza necesaria para seguir luchando, para seguir fortaleciéndonos en nuestro camino de fe. Y hoy leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Estamos en el capítulo 1 del 21 al 33. Hermanos, antes, a causa de sus pensamientos y sus malas obras, ustedes eran extraños y enemigos a Dios, pero ahora Él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de su Hijo, entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada y irreprochable. Para esto es necesario que ustedes permanezcan firmes y bien fundados en la fe, sin apartarse de la esperanza transmitida por la buena noticia que han oído y que fue predicada a todas las criaturas que están bajo el cielo y de la cual yo mismo, Pablo, fui constituido ministro. Queridos amigos, aquí entonces Pablo de nuevo nos está entusiasmando a nosotros para que asumamos nuestra responsabilidad. Antes, dice, nosotros vivíamos en una situación pecaminosa, pero con ambas cristiano ponamos en du imagina peñan de yaramba entonces ya se llama la corrupción, ya se llama la pocané, ya se llama la yapú, ya se llama todo lo que es enriquecimiento ilícito, ya se llama la mala política, ya se llama todo lo que es simplemente aprovecharse de la comunidad y del hermano. Y entonces por eso dice, ustedes eran extraños y enemigos de Dios. Ustedes eran enemigos de Dios. Y ella pues acá que a veces yo que fuera, ustedes eran enemigos de Dios. Pero ahora Él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de su Hijo, entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada y irreprochable. Nada vejina la secreto, Hana avejina peñandeña coñan de Paraguay, Benuana. Ustedes eran enemigos de Dios porque ven votado al pueblo, ven votado a la gente, pelle
enriquecer ilícitamente, etcétera, etcétera. Pero añade están vaiga tu jay kwa bona idea ya lleva. Pero mañana te ven a pensando cuánto asa con yande a te becuera ya. Pero ahora viene la esperanza, queridos amigos, y esto es lo que queremos. Y esto es lo que la palabra de Dios hoy nos entusiasma y nos dice. Pero ahora con la muerte de Cristo en la cruz, entonces ustedes son, antes que nada, ofrenda santa, inmaculada, irreprochable. Y ahora dice, ustedes tienen que permanecer firmes y bien fundados en la fe. Porque eso hay que perseverar. Si tenemos ese paso y esa conversión verdaderamente, queridos hermanos, tenemos que ser perseverantes. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Mi anhelo, lo dulce de mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder respirar, el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Sopla en mi Espíritu Santo. Yeah. Sopla en mi Espíritu Santo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, el Nuevo Testamento. Yo creo que lleva con Ñande Yara Ñe'e, a través de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13. Y en este capítulo 13, principalmente 44, 45, 46, hasta el 47 podemos decir, ¿verdad? Es la situación que vive Pablo y Bernabé después de que ellos hayan anunciado la palabra de Dios. Casi toda la ciudad después se acuerdan que le habían pedido. Ellos, después de haber escuchado, quiere decir que entonces, fíjense en el versículo 42, lo que nosotros habíamos reflexionado, ya es ayer y los otros cursos bíblicos que hemos ya tenido anteriormente. Reflexionamos sobre los capítulos anteriores y versículos anteriores. A la salida le pidieron que retomaran el mismo tema el sábado siguiente. Upeaco dice, imagina que ellos están entusiasmados, quiere decir que se acuerdan de tu movina, y la Pablo a la Bernabé, y ya que haoñemo creen, y magato y cuaya heimo iba y con las iba de cuellas a mina ñas en dupe Pablo de ia, homo salambimas y cuay peña en wea lleva upeaco y ponajina ñas en dupe porque peña de monga cuata como comunidad, upeo ya pomonada ña de bueno, y eso es, queridos hermanos, como yo les estaba diciendo, en todos los grupos, en todas las comunidades, en todas las capillas, algunas veces ya es chaupea. Y como dijimos más también, para profundizar, simplemente lastimosamente, muchas de estas situaciones, ¿saben dónde nacen? Y justamente entre aquellos que tendrían que ser los que se encargan de expandir, de anunciar, de decir, pero pues no lleva la ñamaña ahí, venían de la pisar, ya sé, ya le coman la celo, pero sin justa razón, absolutamente, ¿verdad? Porque el que quiere anunciar la palabra de Dios y el que verdaderamente está llegando, ¿verdad? Entonces tiene un buen deseo y ese deseo de anunciar al Señor y le está llegando y le está liberando, ¿verdad? A esa gente que lo está escuchando. Entonces, nosotros decíamos y queríamos subrayar en el bloque anterior que lo importante no es la popularidad humana, ¿verdad? Para decir, porque no todos somos iguales, cada uno tiene un don especial que Dios le ha regalado. Upea ñande, upea si upea ñamonzanapiana, upea ñampuicuacana, upea ñande, yeyapona, entre lo que te oigo, y entonces es inevitable que existan los celos por una parte, pero no todos vamos a llegar a ese mismo grado de popularidad, no todos vamos a llegar a ese mismo grado de exposición de lo que nosotros vivimos y somos. Pero eso sí, para servir a los demás, nosotros sabemos muy bien que podemos hacer bien las cosas. Entonces, como reacción, nosotros aquí tenemos y decimos que rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Rebatían lo que Pablo decía. Y ellos entonces están contradiciendo y están blasfemando contra lo que ellos están enseñando. Allá es agüella porque esto demuestra simplemente una manera, entre comillas, lo digo yo, una manera muy débil, como nosotros actuamos como personas. De pronto, la predicación de Pablo empezó a recibir oposición, como si estuviera dirigiendo un debate con sus oponentes, contradiciéndolo y blasfemando a Dios. Ahí sí que nos encontramos en una situación ya mucho peor, ¿verdad? Porque si hablamos de oposición ante la predicación que está haciendo Pablo, quiere decir que los, entre comillas, oponentes, que son los mismos judíos, que hacía tiempo que estaban esperando al Mesías, ojalá no y vejinas, estamos acuerdados en dos estamos, oñembo, venían de Yara, Ñe'elu, vive, ojalá no y ve la Mesías, algo van a miramos, guará, oye, miramos y subecuera, guará, lleva, venían de Yara,
hoy me mañana en día, aquí ya está entre nosotros el Mesías, aquí en medio de nosotros se encuentra el Salvador, el Yeshua. Ahí vas a ver, bueno, ya rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pero última parte la iba y vea, lleva blasfemando. ¿Por qué? Porque uno puede tener, ¿verdad?, desaveniencia, no hay ningún problema en el aspecto teológico, y Gatuña de la Yahesha. En el aspecto teológico nosotros tenemos que ser maduros para saber y entender lo que Dios nos está diciendo. Recuerden que la theos logos es la filosofos, ¿verdad? O sea, la filosofía religiosa, es decir, donde nosotros encontramos, pero como revelación de Dios, pero es desde el pensamiento, desde una elaboración que nosotros, de acuerdo a lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo y lo que Dios nos está diciendo en nuestra historia concreta, es que después nosotros estamos haciendo teología. Vean con la teología. Teología se escribe sobre la experiencia del hombre con respecto a Dios. Dios que se manifiesta, Dios que se da a conocer, pero en un contexto histórico bien concreto. Aupea ñandela ñañe pues uno lleva la ya rebatí, etcétera, ñañe monguetá, y bueno, podemos hacerlo sin ningún problema. Ahora, comenzar ya a blasfemar contra Dios. Ñañe pues uma ñañe evaía lleva ñandela pisare, ñañe pues uma lleva en cuanto oye ena ñande gusta y aupea ñande ya es acá, pena y ponaya al otro. Entonces, esto es casi como estar simplemente haciendo un debate. Y sobre todo cuando nosotros entramos en blasfemias, eso ya es ofensivo. Entonces, ñandea veo mi añando ponana, ya igual ponana, va a peñar de yara, la lleva ñandea y se ñandea ñande ya veré cojama ahí en cuenta en nuestros diálogos y en nuestro crecimiento religioso. Volvemos enseguida con más ñande yara en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores.
nos acercamos a ti con las oraciones, Señor. Buscamos tu rostro con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti con el ayuno, Señor. Se alimenta nuestro espíritu con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Los 40 días preparamos nuestra fe con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ahí en la
presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra del Señor. Entonces, el hecho, primero, de que sean paganos, extra límite, extra muro, más allá de. Sin embargo, llenos de alegría, alaban la palabra del Señor y todos los que estaban destinados a la vida eterna. Alaban entonces destinados a la muerte, pero sobre todo esa muerte que significa vida eterna, vida nueva. Ellos abrazan la fe entonces en este caminar cristiano. La palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. La palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Significa, queridos amigos, que ñande la ñecoame, ñande pueblo mi, ñande gente en mí, oicote mío, acá entonces la fuerza y la palabra de Dios es una fuerza transformadora. Pero ñandera, ella yesa cuara, a pepe ya yesa cuarire, entonces diga tú ñande ave, ñame, ese salto importante. Ñande ave, ya, poja, lleva ese salto que Dios nos está pidiendo hacer, ¿verdad? Recordemos que los judíos lo que hacen es instigar a unas mujeres piadosas. Y bueno, instigar, imagínense, parece contradictorio, ¿verdad? Por una parte que instigan, pero ¿a quién? A mujeres piadosas. Entonces, casi como un lenguaje irónico, ¿verdad? Porque a ver, oña instiga. Malo oña instiga con algo lleva que están de buena posición. Pero si son, entonces, de esta manera instigadas, quiere decir que ya el camino incluso, ¿verdad?, de esa libertad, de esa decisión, está un poco en juego, ¿verdad? Porque instigaron, ya picutu y millo, dale, ya porque fuerza. Entonces, nosotros podemos entender aquí muy bien, pero, el adversativo, pero, como diciendo, bueno, aquí tendremos un conflicto, pero se está viniendo otro, pero hay algo que se tiene que hacer. Los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia. Entonces ellos instigan, queridos amigos, ¿verdad?, a estas mujeres, son los judíos, ¿verdad?, que no aceptan absolutamente esta propuesta de salvación y por eso instigan. Y ellas pertenecían a la aristocracia, es decir, estamos también con personas que no son personas en el sentido económico, por ejemplo, no es que están mal, sino que tienen posibilidades. O sea, son personas que podrían tener posibilidades de una buena formación, de una buena educación, pero de cuando y cuando se ¿verdad? Al ser instigadas, ellas también comienzan a provocar, y esto es lo peor, la persecución contra Pablo y Bernabé. Escuchen bien entonces, queridos hermanos, lo que nos están diciendo. El hecho de instigar los judíos a estas mujeres hace que ellas también ahora tengan que actuar y le hacen echar prácticamente, a perseguir a Pablo y a Bernabé. Porque me beyuta beyer Eva, peyuta ave evangelización, ¿verdad? Como dicen algunos. No, queridos amigos, esto es lo esencial. Queridos amigos, esto es lo fundamental, ¿verdad?, dentro de esta propuesta. Y entonces, por eso dice que a ellos, dice luego, los echaron de su territorio. Los echaron de su territorio. Entonces, sacudiendo el poder de sus pies en señal de la protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Ahí entonces
después de ver, de evaluar, de mirar, de entender, de saber, de predicar, de recibir a esta comunidad de los nuevos hermanos, entonces es, ¿cómo decir? Misión cumplida, lleva. Es señal de protesta contra ellos. Y así se dirigen ellos a Iconio. Queridos amigos, este también tiene un sentido teológico muy importante, ¿verdad? El dirigirse hacia Iconio. Quiere decir que nosotros, si comenzamos aquí, en este lugar, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es dar pasos importantes en la vida de Dios. Dar pasos importantes en un aferrarnos a la gracia del Señor. A veces que enseñan de Gina lleva hecho los apóstoles, está concentrando principalmente en este factor. Hecho los apóstoles está mirando principalmente, ¿verdad?, esta gracia y esta fuerza que ahora los discípulos, los seguidores del Señor, como apóstoles, ellos tienen. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Bueno, queridos amigos, con esto entonces estamos mirando nosotros, estamos profundizando todo lo que se nos ofrece, ¿verdad? Todo lo que se nos está regalando, todo lo que Dios verdaderamente nos está mostrando también a través de este evangelio, porque al final de cuentas el evangelio es siempre todo lo que es buena noticia, todo lo que nos ayuda a nosotros a crecer, todo lo que nos ayuda también a nosotros a ser fuertes, entusiastas para llevar adelante esta propuesta de Dios. Entonces, esto sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos. Esto aparece en otros mensajes y principalmente justamente en el Evangelio de San Lucas, que cuando el Señor, en el fondo, ¿verdad?, está preguntando ¿quién dice la gente que soy yo? Nosotros, escuchando, sabiendo lo que Dios quiere, desde ahí entonces comenzamos a mirar y a entender qué es lo que Dios quiere, y por eso entonces sabemos cuál es nuestra realidad, y detrás, con esa fuerza y con esa realidad, comenzamos, ¿verdad?, a cambiar nosotros y a construir el reino de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yarañe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar.
a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. El libro de Números suele ser ignorado, en parte porque tiene un nombre realmente aburrido. Y eso es una pena. En la tradición hebrea, el libro se llama Bamidbar, que significa en el desierto. Es un diario de viaje épico sobre el viaje de Israel a través del desierto en su camino a la tierra prometida a Abraham. Este peregrinaje solo debió haber tomado unas 2 semanas a pie. Pero en lugar de eso, les toma alrededor de 40 años. ¡Qué locura! Es prácticamente la mitad de una vida. Sí, es un muy largo viaje de acampar con muchas historias interesantes. Pero recordemos que es más útil devolvernos y comenzar con el diseño del libro. El libro está dividido en 5 secciones. Hay 3 lugares desérticos separados en 2 diferentes viajes que conectan todas las piezas. La primera sección del desierto es el Monte Sinaí, justo ahí en el mapa. En la segunda sección, ellos viajan a una región llamada Parán. En el desierto de Parán suceden un montón de cosas. La cuarta sección es el viaje de Israel hacia Moab. El libro termina con una amplia sección en el desierto de Moab, del otro lado del río Jordán, frente a la tierra prometida. A través de todas estas secciones, la historia fluye como una emocionante película dramática. Todo comienza muy bien, pero luego el viaje se pone muy mal. Todo termina con un momento final de redención, un sorpresivo acto de la gracia de Dios. Vayamos a la historia. Todo comienza en el desierto, en el monte Sinaí. Nos hemos familiarizado muy bien con esta montaña. Si lo recuerdas, Israel vino aquí después de salir de Egipto. Ellos hicieron un pacto con Dios aquí, recibieron los 10 mandamientos y construyeron el tabernáculo aquí. Han estado en esta montaña durante un año entero. Ahora ellos hacen un censo para contar a las personas mientras se preparaban para irse. Reciben instrucciones sobre cómo organizar a toda la gente del campamento, la presencia de Dios en el tabernáculo y luego la tribu de Leví y los sacerdotes alrededor de él y luego todo el resto de las tribus alrededor de ellos. Este patrón es un símbolo visual de cómo la santidad de Dios está en el centro de su existencia como pueblo. Se les dice que cuando la nube de la presencia de Dios se mueva, ellos deben empacar y viajar con ella. El arca del pacto es llevada por los levitas en el frente y luego la tribu de Judá y así sucesivamente. El orden también es un símbolo de cómo la presencia santa de Dios es su líder y guía a través del desierto. Comenzamos la segunda sección del libro con entusiasmo, mientras ellos dejan el monte Sinaí y viajan a Parán. Dios está con ellos, todo está organizado. Esto será genial, pero no es genial. Después de solo 3 días de camino, el pueblo se está quejando de su hambre y sed. Aún el hermano y la hermana de Moisés empiezan a hablar mal de él frente a todo el pueblo. Eso no es un buen comienzo. Ahora estamos entrando a la tercera sección, el desierto de Parán. Aquí es donde envían a los 2 espías para explorar la tierra prometida. 2 de esos espías regresan realmente optimistas. Pero los otros 10 están aterrados, no confían en Dios. Van de un lado a otro diciendo, allá nos van a aniquilar. Inician un motín, intentan designar un nuevo líder que lleve a todo el pueblo de vuelta a Egipto. Básicamente se están negando a entrar en la tierra prometida y Dios honra su decisión. Él dice que esta generación va a vagar durante 40 años y morir en el desierto. Solo sus hijos entrarán en la tierra prometida. Esta historia es referenciada muchas veces en la Biblia por diferentes autores. Sí, y siempre sirve como recordatorio de que aunque Dios permanece fiel a su pueblo y a sus promesas, Él honrará sus decisiones. Él les dejará desperdiciar sus vidas si eligen vivir en rebeldía. Hasta ahora el viaje ha sido un desastre. Y se pone peor en la cuarta sección camino a Moab. Aún Moisés tiene un momento de rebeldía y es descalificado para entrar en la tierra prometida. Hay otra rebelión en el pueblo que resulta en un ataque de serpientes. Lo que hace que todas estas rebeliones sean aún peores es que a cada paso del camino Dios ha estado proveyéndoles. Él ha estado ofreciéndoles perdón. Él les ha estado dando comida y agua y esta cosa extraña llamada maná. ¿Qué es esa cosa? Ni idea, pero a pesar de todo, ellos siguen quejándose. Dicen que desearían haber muerto bajo esclavitud en Egipto. Si yo fuera Dios, me hubiera cansado de esa gente. Eso es lo que uno pensaría, pero eso es lo que hace tan sorprendente a la parte final de la historia.
Israel acaba de llegar a Moab. El rey de Moab está asustado de que este grupo tan grande de personas esté viajando a través de su tierra. Él contrata a un hechicero pagano llamado Balaam para que los maldiga. Este tipo sí que va en serio. Balaam dice, voy a orar al Dios hebreo. Veremos qué sucede. En 3 ocasiones distintas intenta maldecirlos, pero cada vez se da cuenta que solo puede expresarles bendiciones. Lo más sorprendente es la última bendición, en la cual profetizó que de Israel se levantaría un rey victorioso. Este rey estará conectado de alguna manera a la promesa de Dios a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Aquí está Israel rebelándose en el campamento, totalmente ajenos a que allá en las montañas Dios los está protegiendo y aún bendiciéndoles. El libro termina aquí en Moab. Israel está preparándose para ir a la tierra prometida. Vuelven a contar a todo el mundo igual que al principio. Están dejando la generación vieja atrás, incluyendo a Moisés. Pero antes de que dejen a Moisés, él les da sus últimas palabras de advertencia y sabiduría. De ese discurso es de lo que se trata el siguiente libro, Deuteronomio. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 13, siempre versículo 18. Al oír esto, los paganos llenos de alegría alabaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Los gentiles entonces, así queridos amigos, están respondiendo a la invitación de Pablo con una fe entusiasta. Una fe entusiasta. Diga tú Ñande la Ñande lo vacío. Diga tú Ñande la Ñande continúe, sino que ya vimos que la religión es una cuestión de argelería. Lleva, peana es religión. Porque ligarse nuevamente a la vida, ligarse nuevamente, conectarse, ¿verdad? Entrar en esa conexión profunda con Dios, significa conectarnos con nosotros mismos. Hoy en mi filosofía moderna, ¿verdad? Que te habla justamente de la conexión, conectarte con la existencia, conectarte con la naturaleza, conectarte contigo mismo. Apega con la Ñande Yara, conecta. Acá hemos inventado palabras pues bueno, porque yo me estoy conectando con. Un terminología pues junte Ñande una vez pinchufe con Ñande conectada, ya lleva cuestiones eléctricas, conectadas, y cómo la del licuador, y cómo la del luz, y cómo lo icona. Y entonces Ñande allí como ailanda ñanchufa y nos lleva peñandere cobe Ñande yarare. Ñande conectada. Hay que estar conectado a la vida. Hay que estar conectado a la propuesta del Señor. Y entonces, aquí justamente son los paganos que llenos de alegría, cuando jugáis a ver todo así, a ver, no. A ver, entonces, la cristianismo ahí todo así. La cristianismo ahí, Ñande yuru argelo, bebejina, Ñande lo va pucuina, o bebe allá, Ñande lo va conchón. No. Aquí el cristianismo justamente es una apertura del corazón. Es esa sonrisa que sale de adentro. Por eso nosotros decimos también el famoso agua, serenidad, tranquilidad, afabilidad. Yo, queridos amigos, en muchas de esas visitas, ¿verdad?, hechas así a algunos hermanos, algunos que ya están en la cama, otros que están hace años que están en la cama, algunos venderesa lleva ohuereco, a pesar de la enfermedad, por ejemplo, ohuereco, pepe, agua, esa tranquilidad, esa paz, esa serenidad. Auménego, ya calculando, yo sé por lo menos calculado que se va a de aquí para allá, ve tu papel añe, menos llena, 24 horas, diga tu irecu, nada, un día, mite la niña las 24 horas, sino que estás ahí postrado, ¿verdad? Bueno, pienso nomás yo después, ¿verdad? Entonces cuando me voy, le visito, me siento a su lado, a Ñemonguetá, a Meimillo, un tiempito, lleva roños en Dujanguaisha,
Argendúa veí, ¿verdad? Esa experiencia de vida de esa persona. Bueno, estos también, ¿verdad? Tanto tiempo estando esperando, queriendo saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. A ver, pues sabe, ay, yo, ¿verdad? Lleva. Aquí viene y le está mostrando, le está dando, le está ofreciendo la propuesta de Dios. A ver, entonces los paganos, bueno, ya sabe, ay, entonces es por eso que se llenan de alegría. Y entonces es por eso, ya dijimos, que alaban la palabra de Dios. Lo que alabamos es esa palabra de salvación. Porque detrás de esa palabra de Dios es Jesús el que está manifestando esta nueva vida. Y entonces nosotros entendemos muy bien, ¿verdad? Y desde ahí es que nosotros comenzamos a movernos. Y desde ahí es que nosotros comenzamos a dar pasos también de nuestra propia existencia, ¿verdad? Y así, todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Este es otro elemento también que nos hace entender que en esta apertura que debemos tener nosotros, diga tuya del año de fanático, fanatismo siempre lleva a perere. Fanatismo siempre lleva a no saber escuchar ni dar el tiempo oportuno a la misma, a la misma creación. Porque la palabra de Dios dice que la misma creación es la que gime, la misma creación es la que pide, la misma creación es la que quiere hacer un camino, toda la creación, ¿verdad? Un camino de salvación. Porque es toda la creación hecha por Dios, criatura, creación, que se tiene que, según Teilhard de Chardin, ¿verdad? Este era un gran sacerdote filósofo, hablaba de una cristificación, ¿verdad? O sea, de una realización y plenificación del hombre, ¿verdad? Y entonces por eso dice, todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así que entonces Nicatuila, entonces la ñane cangul, Nicatuila ñañe sanimada, sino que al contrario, ya producían, ya meían, y después ya Dios hará lo suyo. Pero nosotros no nos podemos quedar con las manos atadas, no podemos quedarnos con el pico cerrado, ¿verdad? Sino que tenemos que hablar, tenemos que anunciar, ya japea, porque ñante ya eres cobeñan ame, ya eres cobeñan de bebe, japea ñante ya hipotabe entero este ame. Y por eso el universalismo para todos, la salvación de Cristo. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.